Hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. Estamos estudiando desde la mañana acerca de las profecías que se han cumplido anunciadas por el mensaje del tercer ángel. Todo lo que el tercer ángel ha anunciado en estos últimos años, todo lo que hemos predicado, prácticamente se ha venido cumpliendo al pie de la letra sin un solo error. Lo que manifiesta que el mensaje del tercer ángel es un mensaje enviado del cielo y que por lo tanto es el mensaje del Señor para esta última hora, porque está avalado por la ley y los testimonios. Es necesario que como adventistas del séptimo día nosotros podamos saber la identificación completa de nuestra verdad y que podamos también enseñársela a otros. Así que vamos a seguir analizando qué últimos cumplimientos que ya estamos palpándolos y que en estos últimos años abiertamente se han cumplido y que los hemos venido anunciando desde hace más de 20 años, ahora ya están en plena función cerrando el capítulo final de la historia del mundo. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración para poder entender este mensaje. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra lista de profecías cumplidas. Habíamos estado hablando acerca de cómo es que el sistema del papado iba a llegar a buscar el dominio mundial, a obtener el liderazgo mundial y el apoyo de los poderes de este mundo, tanto de la política como los poderes espiritistas. Y es que aquí lo que se trata de buscar es utilizar más allá del poder de Dios, el poder satánico y diabólico. Así de peligroso es el asunto. La Biblia nos presenta una alianza entre el poder del dragón y el poder del papado, donde hacia el final del tiempo juntos van a buscar la autoridad mundial. Y por un tiempo el dragón le va a entregar todo su poder y su autoridad a este sistema para que pueda llevar a cabo sus planes y propósitos. Durante ese tiempo es que va a trabajar apoyado con estos poderes del ocultismo para lograr querer dominar y convencer a la nación americana a que haga una alianza total y a que puedan trabajar juntos para la imposición de la marca de la bestia. Este será un periodo de lucha donde la iglesia profunda, ecumenizada, es decir, el sistema de Roma papal, en alianza con el poder del espiritismo, unido con los magnates de la tierra, a través de las organizaciones como el Foro de Davos, que ya hemos mencionado, ya hemos presentado en otras ocasiones, solo estoy haciendo el resumen, van a buscar la implantación de un sistema de gobernanza mundial y entre todos los planes que tendrán será empujada la ley dominical para que pueda ser aplicada a través de la nación norteamericana. Esto se hará factible debido a que en esa nación ya han tenido leyes azules. Esto no es de ahora, ¿no? Las famosas leyes azules o leyes dominicales, de las que hace años atrás hablamos y que hicimos alguna presentación, ¿no? Aproximadamente por el año 2010, cuando parecía aproximarse también la tempestad de una ley dominical. En ese tiempo analizamos esas leyes azules, vimos que ya quisieron ser implantadas en 1886 en tiempos de Elena de White. Y que en ese tiempo Elena de White dijo, no creemos que todavía sea el tiempo, vamos a pedirle al Señor para que extienda todavía un periodo hasta que sea terminada la obra. Pero desde entonces ya han pasado más de 100 años y la obra de Dios ya se ha extendido por toda la tierra. Así que ahora
ya no podríamos decir, pidámosle al Señor para que se extienda más tiempo. No, eso ya no tendría sentido. Ahora, tampoco no es que decimos, ya Señor, de una vez del golpe, no, sino luchamos contra esas leyes para que no sean impuestas porque van a buscar esclavizar a la humanidad y deshacerse de mucha gente, porque ya hemos explicado que las leyes dominicales son o tienen el propósito de reducir población, ¿no? El plan de reducción de población es porque Dios había declarado que cualquiera que no guardare el sábado y lo profanare, de cierto, la sentencia era que tendría que perecer. Entonces, Satanás, sabiendo eso, va a empujar a la gente a que no guarde el sábado para que tenga que perecer con facilidad, y así va a reducir población. Va a utilizar, como dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, de medios destructivos como terremotos, granizadas, tempestades, todo tipo de desastres, emanaciones mefíticas, va a producir tsunamis, va a producir explosiones volcánicas, enfermedades, pandemias, para poder reducir lo máximo de población que se pueda. Ese es su plan. Y a través del decreto dominical va a empujar para que la gente tenga que aceptar las ideas precisamente del asunto de los desastres y el calentamiento global. Así que entonces, bajo esa premisa, pronto va a achacar que los males y desastres que están viniendo es por causa de que hay quienes no quieren someterse al descanso dominical o descanso de la tierra. Todo esto está relacionado. Las leyes azules hablan acerca de un Shabbat, un día de descanso, pero nunca dijeron que era el domingo. Dijeron que podía ser cualquier día en la semana, pero esas leyes azules fueron rechazadas, ¿no? Se les llama azules porque fueron escritas en papeles azules, pero estas leyes fueron rechazadas por anticonstitucionales. ¿Debido a qué? A que estas leyes tuvieron fallas excesivas. Constitucionalmente, estas leyes empujaron a que, como había ese día de descanso obligatorio del domingo de 1886, entonces estas leyes traían como resultado que aumentara la delincuencia, porque la gente no tenía nada que hacer el domingo, no habrían negocios, y entonces se dedicaban a tomar, a licor, a estar embriagados, a la borrachera. Y eso conllevaba a la orgía, a la prostitución. O sea, se multiplicó la tasa de inmoralidad en los Estados Unidos para ese tiempo. Y por esa razón es que en 1905 se derogaron las leyes azules, porque entonces trajeron resultados totalmente negativos. Y ahora se le pone que fueron resultados anticonstitución. Bueno, el hecho es de que en sus inicios estas leyes azules fueron criticadas, muchos años antes de 1800 fueron criticadas, cuando recién estas fueron escritas, por el hecho de que había ambigüedad en esas leyes azules. La ambigüedad se basaba en que las leyes, ahí cuando están escritas, hacen mención del Shabbat. Y el Shabbat es sacado de un origen religioso, porque los que presentaban la idea de las leyes azules para el descanso dominical se amparaban en el hecho del Shabbat mencionado en la Biblia, y los religiosos dominicales empujaban a que ese Shabbat mencionado en la Biblia se le llamara ahora domingo, y eso creaba ambigüedad, porque entonces decían, momentito señores, si vamos a utilizar el término Shabbat, ¿por qué le vamos a poner domingo? Sigamos respetando lo que significa el Shabbat. Entonces, ¿para qué ponerle Shabbat? Pongámosle directamente descanso dominical. Entonces, allí, en lugar de poner descanso dominical, le aplicaron el término Shabbat, como para querer decir que podía ser cualquier día que se pudiera descansar, según lo establecieran las naciones, pero establecieron el domingo. Así que entonces, ambigüedad del Shabbat, de ponerle Shabbat al día que no le correspondía, y que era en vano tratar de quererlo acoplar diciendo, no, pero Shabbat solo significa descanso, decían, ¿no?
Pero eso tampoco no funcionaba, era en vano, porque el término Shabbat estaba siendo empujado por religiosos que decían creer en la Biblia, pero que ya no estaban siguiendo el patrón de la Biblia, que indica que el Shabbat es el día sábado del séptimo día de la semana. Entonces algunos discutieron diciendo, pero séptimo día de la semana también puede ser el domingo, porque séptimo día es cualquier día después de 6. Y nuevamente cayó en la ambigüedad del asunto que se quiso utilizar para querer defender las leyes azules, porque se terminó diciendo, no, eso es un imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el domingo es el séptimo día, entonces Cristo resucitó el primer día de la semana, ya no sería el domingo. Tendríamos que decir que fue el lunes. Y si fue el lunes, ya no podemos decir que guardamos el domingo porque Cristo resucitó en el día domingo. Así que nuevamente se vio ambigüedad en todo esto y por eso las leyes azules fueron totalmente anuladas. Nadie las quiso más aceptar porque se veía que no tenían un fundamento seguro. No obstante, en base a esas leyes azules, nuevamente se va a volver a discutir en los Estados Unidos este asunto de la ley dominical. A pesar de que ya tiene antecedentes negativos, y eso debe de saber todo el pueblo de Dios para que no se deje engañar. Por eso, les invitaría a que puedan buscar las leyes azules a través de las informaciones que puedan obtener por el internet o por cualquier otro medio, o documentaciones, en las cuales ustedes van a encontrar cuáles son los puntos que se señalan allí para querer defender un descanso dominical, que repito que en sus inicios no se le atribuía al domingo, para nada, sino a cualquier día en la semana, pero que eso creó ambigüedad. Estúdienlo, por favor, y cuando quieran hablar sobre esos asuntos para querer arrinconar a los sabatistas, con esas supuestas leyes azules, inmediatamente descarten toda posibilidad porque eso trajo delincuencia. Y quienes estén apoyando esa idea estarían implementando un nuevo sistema de delincuencia en las naciones. No tiene sentido, pues entonces. Eso que quede en claro. Ahora, resulta que nosotros hemos venido mencionando que llegaría ese momento en que se tenga que empujar hacia esos propósitos solamente cuando los Estados Unidos de Norteamérica llegaran a ceder a una demanda ecuménica con el sistema católico romano y que los que hagan tal cosa como religiosos, los religiosos, estoy señalando directamente, ¿no? No estoy entrando todavía con la parte política, porque la política va a ser presionada por la religión para poder llevar a cabo el propósito de las leyes azules. Entonces, por esa razón, necesitamos comprender bien primero la alianza religiosa que se va a dar ahí, ecuménica, entre las iglesias principales de los Estados Unidos para darse la mano con el papado. Este es el punto clave acá. En estas profecías que hemos mencionado, siempre hemos declarado que el sistema del papado llegaría a seducir al protestantismo y que el protestantismo cedería ante las demandas de seducción de Roma y sería el protestantismo el que cambiaría porque Roma nunca cambia. Sería el protestantismo el que cambiaría y cedería a la demanda ecuménica. Es interesante ver que eso es lo que ha venido ocurriendo precisamente en estos últimos años. Las iglesias protestantes han comenzado a abandonar sus principios fundamentales. Ellos, cuando salieron de Roma, denunciaban al sistema del papado como el anticristo y a la idolatría de la iglesia romana como el satanismo. Así que por razones como esas, los protestantes se separaron de Roma. Y la Inquisición fue el resultado y tuvieron que ellos tener un lugar libre donde poder adorar a Dios y ese lugar fue los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, resulta que estas iglesias protestantes, según la profecía, llegarían a aceptar la propuesta seductora de Roma y el resultado de esta propuesta sería el ecumenismo que sacaría a luz el decreto dominical o marca de la bestia. Eso es lo que llegaría a pasar. Ahora,
El asunto del domingo es muy interesante porque el domingo tiene origen pagano. Y en ese origen pagano que tiene el domingo fue introducido en tiempos de Constantino como una norma para ser aceptada dentro del cristianismo, mezclado con la política, el paganismo de la época, para tener que hacer que los cristianos guarden el domingo a fin de lograr la alianza con el mundo pagano. Así es como se aseguró el imperio Constantino. Y se le llamó Día del Sol recién a partir del 218 después de Cristo, cuando algunos declaran que ya en el primer siglo Ignacio de Antioquía había declarado que el día domingo era el día de adoración a Dios porque era el día del sol. Pero resulta que en ese tiempo no se le llamaba Día del Señor al domingo. Así que cuando Ignacio de Antioquía decía, nos reunimos en el Día del Señor, nunca se refirió al domingo porque no se le llamaba así en tiempos de Ignacio. En tiempos de Justino Mártir, se hizo pensar que Justino Mártir apoyaba la idea de que se tenía que guardar el día domingo y que los cristianos guardaban el domingo en comunidades. Pero lo cierto es que Justino jamás asistió a ninguna comunidad cristiana. Nunca. Él solo era un apologista cristiano, del cristianismo. Es decir, un defensor de ideas cristianas, pero no participante. ¿Y por qué defendía este asunto? Porque él buscaba, como apologista, una base para lograr una alianza entre los paganos y los judaístas, los judíos, los judaizantes, más claro. Y en un afán de buscar esta alianza con ellos, habló acerca del domingo como el día de la resurrección de Cristo, para que sea, según su conclusión, guardado el domingo en memoria de la resurrección de Jesús. Él dio los primeros argumentos para esto. Y de esa forma quería lograr una alianza con todos los paganos y los judaizantes para formar una sola estructura, a fin de que se dé la iglesia romana. Eso era lo que él buscaba, pero en ningún momento él era un cristiano que participaba de la fe. Solamente era un apologista, defensor nada más de ideas cristianas por buscar puentes con los paganos. Él mismo lo decía, que su plan era buscar puentes con los paganos. Así que entonces, ninguna de esas son bases para el domingo. Algunos han hecho mención de Hechos capítulo 20, verso 7, donde se menciona que los discípulos se reunieron a partir el pan el primer día de la semana, domingo. Pero cuando nosotros analizamos Hechos 27, se nos dice que Pablo se había quedado predicando todo ese día de reposo el sábado y que se extendió hasta la medianoche del primer día de la semana. El texto bíblico nos dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjate lo que está diciendo. Pablo dice que alargó el discurso el primer día de la semana hasta la medianoche. El primer día de la semana, para los judíos donde asistía Pablo, era contado a partir de la puesta del sol del sábado. ¿Comprendes? Es decir, hoy, que todavía es sábado acá y que estamos cerca de la puesta del sol ya, es hasta la puesta del sol es sábado hoy día. Terminamos nosotros el sábado a la puesta del sol y ya es domingo, primer día de la semana. O sea, esta noche, a la medianoche, es la medianoche del primer día de la semana. ¿Comprendes? Y Pablo estaba reunido en sábado
Y cuando terminó la celebración del sábado, todos al terminar la reunión del sábado, pasaron a partir el pan, o sea, a la puesta del sol del día sábado. Y como ya eso se le llama primer día de la semana, Pablo siguió conversando con ellos después de partir el pan y seguían hablando hasta la medianoche. Así que no fue que se reunieron en domingo para partir el pan, no. Fue que se alargó todo el discurso que seguía dando Pablo de ese sábado, que habían guardado el sábado, y se pasó hasta la medianoche. Es como que nos quedamos hasta la medianoche hoy día. No por eso estamos guardando el domingo, sino que estamos reunidos en sábado y hemos alargado nada más el discurso. Por eso aclara aquí el escritor de Hechos y dice, se alargó el discurso hasta la medianoche. Muy bien, ¿esto qué prueba? Que este texto no habla de que hay que guardar el domingo a partir de Jesucristo. No dice nada. Al contrario, solo está recordando que esa es la costumbre de reunirse en sábado y alargar el tema hasta el domingo, es decir, hasta la medianoche. Nada más. Bien, sobre esos puntos es que se trata ahora de empujar a la necesidad de tener que guardar el día domingo, algo que Dios no ha establecido. Bueno, veamos ahora sobre estas leyes azules un poco más. Vamos un poquito más atrás, ahí está. Acá vamos a entender. Hablando acerca del tiempo del papado aún, ¿qué es lo que pasaría? Que lograría el dominio mundial utilizando a los Estados Unidos de América, quien buscará, y lograría someter a esta nación si acepta que el papado es divino. ¿Cómo podría aceptar que el papado es divino? Solo hay una forma, fíjate en esto. El papado declara que tienen la autoridad de Dios, que tienen el poder divino de Dios, ¿a causa de qué? El papado dice, nosotros hemos cambiado el día sábado al domingo. Ellos lo reconocen, ¿eh? Así que puedes buscar eso en el artículo Papa, en el diccionario de Lucius Ferraris. Allí se habla acerca de esto, del cambio de las leyes. Y hay muchos escritos más, que puedes buscarlos a través de internet, del cambio del sábado al domingo y de todo lo que dice el sistema del papado. Ahora, como estoy haciendo el resumen, no voy a presentar esas citas, pero las puedes encontrar con facilidad, no es complicado. Yo las he presentado aquí alguna vez ya. Ahora bien, resulta que allí el papado declara que la autoridad de la Iglesia se manifiesta precisamente en haberse atrevido a cambiar el sábado por el domingo, y que eso es prueba de que la Iglesia tiene la autoridad divina. De esa manera es como el sistema del papado se atribuye la capacidad de cambiar las leyes divinas, y que por tal motivo él tiene el poder divino en sus manos. Siendo así, si Estados Unidos llega a aceptar la propuesta de las leyes azules para un decreto dominical, estaría aceptando el cambio que hizo Roma para guardar el domingo, porque no son en realidad los protestantes los que implantan el domingo. Los protestantes solo siguen la tradición católico-romana del domingo. ¿Comprendes? De tal forma que entonces, ¿qué ocurre? Que al seguir la tradición, están aceptando al sistema del papado como divino. Ahora, cuando se hizo el cambio del sábado al domingo, desde los días de Constantino, el cambio no fue propuesto por la Iglesia, ni fue llevado a cabo por la Iglesia, sino por el sínodo de la Iglesia. Es decir, que fue una propuesta sinodal de la Iglesia profunda, porque Constantino entonces todavía era pagano adorador del sol. Entonces el domingo tiene sus orígenes
en la idea de la iglesia profunda de la adoración al Dios Sol. ¿Comprendes ahora? Y el protestantismo ha recogido esa creencia de Roma. Lo que significa entonces que aquí el asunto es que el protestantismo deberá cuidarse de aceptar la propuesta de las leyes azules porque éstas tienen su origen en la iglesia profunda. Ahora bien, el protestantismo unido con el catolicismo romano ecuménicamente es el que va a tropezar. Y todas las iglesias ecuménicas, por intereses de alianzas, para sus planes del nuevo orden mundial, como lo declara el Concilio Mundial de Iglesias, van a proponer y van a presionar sobre el Estado para que imponga los decretos de ellas, aceptando la propuesta de una ley dominical sobre texto de que quienes no quieran aceptar el domingo serán los culpables de que la ira de Dios caiga sobre la tierra con terremotos, desastres y muchas cosas más. ¿Te das cuenta? Eso lo van a hacer la iglesia profunda protestante con la iglesia profunda católica. Los que han despertado en esas iglesias se darán cuenta del asunto y verán que si apoyan el decreto dominical, estarían todavía en alianza con la iglesia profunda, la que nuevamente pronto los volvería a jalar y a utilizar para sus fines. He ahí el peligro. Es por eso que el tercer ángel ha venido anunciando eso, que se tenga mucho cuidado. Y ahora es cuando los legisladores, desde el presidente, el Senado, el Poder Judicial, deben de ser personas que no se aparten de la Biblia, de los mandamientos de Dios, y que no supongan las cosas, sino que las sigan de acuerdo a cómo están escritas en la Biblia. No podemos decir que la palabra Shabbat en el Antiguo Testamento representaba al séptimo día de la semana, contando desde el domingo hacia el sábado, para los judíos, y que en el Nuevo Testamento de pronto el Shabbat ya no sea llamado como el séptimo día de la semana, sino que ahora se le entrega eso al primer día de la semana, y para remate del colmo, al primer día de la semana ahora se le va a llamar séptimo día de la semana, deshaciendo por completo el sistema bíblico. No tiene ningún sentido. Entonces, estos son los puntos que se deberán estudiar por parte de los legisladores antes de que acepten la propuesta y solicitud de las iglesias principales de los Estados Unidos. ¿Comprendes eso? Así que aquí tenemos un punto que debe de ser estudiado y repasado, porque no vaya a ser que los legisladores terminen apoyando lo que no deben y pierdan sus almas. Aquellos que ahora se han dado cuenta del poder de la iglesia profunda y el Estado profundo deben de estar atentos, porque el diablo no va a dormir. Es decir, Satanás se va a encargar de que la gente pueda, o mejor dicho, los líderes de Estados Unidos, los que están en contra del Estado profundo y la iglesia profunda, vuelvan de una manera muy sutil a hacer otra vez alianzas con ellos y que los vuelvan a aceptar para poder implantar sus propósitos.
Hay que tener cuidado ahora. Se ha ganado guerras contra el ocultismo, pero todavía no se ha alcanzado la victoria total. Falta todavía. Y ahora, los próximos pasos van a basarse en eso, según la profecía, en que se va a buscar que otra vez los que descubrieron al estado profundo y a la iglesia profunda puedan ceder y puedan ser utilizados para empujar a los propósitos de estas iglesias caídas, algo que no debería permitirse. Bien, así que el asunto por ahí se pone candente y sorprendente. Seguimos leyendo. ¿Qué más? Que el papado se descararía declarando que tiene la autoridad de Dios como Dios en la tierra, ya que se atrevió a cambiar los tiempos y la ley de Dios, desde que se atrevió a anular mandamientos de la ley, como el cambio del sábado por el domingo, un día dedicado en la idolatría al sol, que es símbolo de la unidad, utilizado por Constantino para este fin. Es lo que acabamos de explicar, ¿no? Que ahora va a hablar abiertamente Roma diciendo que tiene autoridad divina porque cambió los tiempos y la ley, ¿no? ¿Qué más se predicó? Que los Estados Unidos aceptaría que el papado es divino y lo haría adorar contra su voluntad si es posible. Al aceptar un decreto que favorezca el día domingo pagano que servía para adorar al sol, rindiéndole homenaje con creencias de sensualidad, homosexual, feminista, sacrificios de niños a fortuna y a destino. La adoración al dios sol estaba relacionada directamente con estas prácticas. Así que, si alguien acepta la adoración en día domingo, que en realidad es adoración al sol, estaría aceptando ese tipo de ideologías. No tendría sentido luchar contra estas ideologías, pero aceptar el día domingo, que es la base que ha dado vida a estas ideologías. No tendría sentido. Sería una victoria para la iglesia profunda. Estamos hablando ahora en asuntos de materia de religión, porque desde ahí es que va a partir el empuje. Y si se va a partir desde el lado cristiano, vamos a llamarle así, del protestantismo americano, y ellos van a empujar hacia el decreto dominical, estarían amparando la idea de la adoración del dios solar con esas prácticas a las cuales se las rechaza ahora, declarando que solo van a haber dos géneros. Sería contraproducente. No tiene sentido. Los fieles hijos de Dios tienen que recordar que el Dios del cielo nunca cambia, Malaquías 3:5. Y si nunca cambia el Dios del cielo, entonces es imposible que ahora podamos aceptar el día domingo, que un día fue de adoración, para la creencia de estas ideologías, y volverlo a aceptar ahora bajo el nombre de dedicárselo a Jesús. No tiene ningún sentido. No tiene amparo bíblico, no tiene respaldo contextual, ni tampoco tiene algún tipo de amparo profético que declare que hacia el futuro se tendría que guardar este día, que un tiempo fue el del sol y que fue impuesto por Constantino, alguien que buscaba más bien lo pagano, y que ahora debería de aceptarse como que Dios lo hubiera inspirado para que sea el día de reposo. No hay. No habiendo ninguna evidencia bíblica, histórica ni profética, entonces no hay razón para tener que aceptarlo como una propuesta de parte del poder religioso. Así de sencillo. No tiene sentido. Entonces, conclusión hasta ahí, se respetaría la libertad religiosa de los creyentes guardadores del sábado o de cualquier otro día que tengan otras religiones. Muy bien, eso es lo que deberá ocurrir según esta profecía. Vamos avanzando. ¿Qué más se predijo y que se está cumpliendo? Que al haber sido un desastre las leyes azules entre 1886 y 1905, con decretos dominicales de descanso más de tinte religioso que destruía la influencia de la nación americana, llegó a otros países se buscara nuevamente introducirlas para destruir desde el interior la nación americana. Esto hemos venido anunciando, ¿no?
que el plan de dominación sobre los Estados Unidos es el de siempre. Fíjate cómo. En tiempos antiguos, cuando se quería invadir a un imperio, se iban infiltrando poco a poco, metiéndose la gente, como los bárbaros se fueron metiendo en Roma para hacerla caer. De igual manera, es un caballo de Troya la ley dominical, porque lo que va a hacer es que desde las mismas bases de los Estados Unidos, desde su legislación, se introduzca de nuevo la Iglesia profunda para tomar el control de la nación, ya que a través del dictamen de las reglas que acompañarán al decreto dominical, serán las reglas y las leyes que acompañaban a la adoración del sol, es decir, al día domingo. ¿Entiendes? ¿Eso qué significaría? Que se estaría petardeando desde el interior al Estado, en este caso americano, para poder destruir sus leyes originales, donde se respeta la libertad religiosa, para implantar un decreto dominical que quitaría las libertades del pueblo, que cambiaría el carácter de la nación, destruyendo por completo el ideal de la nación que fue. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjate en esto. Si alguien quisiera que su país vuelva a ser lo que fue un día, el bastión de la libertad, a fin de que eso pase, se tiene que volver a los orígenes de la nación. Pero si ya se introduce un decreto dominical, cuestión que en inicios de la nación no funcionó, porque se vio que era anticonstitución, y que ahora se quiera reformar a la nación, volverla a levantar, hacerla poderosa, no tiene que ser jamás con el apoyo de un decreto dominical, ya que las reglas que acompañan al decreto dominical hunden a la nación. A eso se refirió Elena de White cuando dice: a la apostasía de la nación le seguirá la ruina de la nación. No porque Dios les va a mandar un rayo como Zeus para castigarlos, no, sino porque el resultado de guardar un domingo con las reglas que se le van a imponer, que son férreas y no bíblicas, no basadas en una enseñanza real de la Biblia, sino más bien impuestas por la fuerza, entendiendo muy bien que estamos en un tiempo donde no se puede decir toda la nación políticamente va a hacer cumplir las leyes de Moisés. No se puede hacer eso, porque no se puede imponer las cosas de Dios. Tienen que ser por conversión. Si en el tiempo de Israel se les pusieron esas leyes, es porque la nación entera entró en conversión por ser descendientes de Abraham y por haber aceptado la liberación de Egipto. Entonces Dios, al conformarlos como nación independiente, de convertidos, porque toda esa nación era convertida, era el pueblo de Dios, la iglesia, entonces ahí se pusieron las leyes, las reglas, en base al sábado. ¿Te das cuenta? Lo que significa que para que se pusiera en una nación de hoy, en un país, ya sea Estados Unidos, Canadá o cualquier otro, para tener que imponer leyes para toda la nación, como al estilo israelita, vamos a decir, antiguo, tendríamos que esperar que la nación se convierta. Y la nación nunca se va a convertir a menos que sea evangelizada. De ahí que entonces no se puede imponer leyes religiosas en los países de la actualidad. Y es por eso que queda la separación de la iglesia y el Estado. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, teniendo eso en cuenta, el día domingo, si se llega a aceptar en la nación americana, conllevaría al cumplimiento de todas las reglas que acompañan a ese decreto del domingo. Pero esas reglas son reglas que, en lugar de mejorar la nación, ya han demostrado que empeoraron la situación de la nación y fueron declaradas inconstitucionales. Entonces eso significaría que si se le acepta la ley dominical,
la nación entre en ruina, en desgracia, y sería la burla de todas las demás naciones. Señalarían a los líderes que han empujado hacia eso, como diciéndoles no que iban a mejorar la nación, no que la iban a hacer otra vez poderosa como al principio, y se van a burlar declarando de que esas leyes dominicales habrían traído ahora otra vez ruina, como ya hay antecedente de esas leyes azules. Es decir, lo peor que podemos hacer es repetir los errores de la historia. Conocemos la historia no para repetir los errores de ella, sino para más bien corregir lo que fue error. Así que por razones como esas, sería terriblemente desastroso que esta nación de los Estados Unidos ahora, combatiendo contra el ocultismo, mostrándose como una nación que no piensa tolerar para nada, nunca más, las ideas del secretismo y el ocultismo, ahora caiga otra vez en la profundidad de un Estado que se entregó a las ideas ocultas y no a Dios. ¿Comprendes eso? Ese es el detalle que se da de peligro para estos últimos días en el mundo entero. Y que Estados Unidos, según esta profecía, sería atacado por las fuerzas de Satanás con el propósito de desviarlo y utilizarlo, siendo la primera potencia mundial la más influyente, para poder destruir la religión de Cristo. Si hay un logro como ese, ¿cuáles serían los resultados? Mira cuáles serían. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11. Escúchalo bien. Este sería el desastre. Mira, ¿de qué trataría? Apocalipsis 14, 9 al 11. Mira. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Esta es una advertencia. Si alguno adora a la bestia, es decir, si alguno se somete al decreto del poder papal el domingo, porque se le adora con el día domingo, porque el día de adoración era el sábado, pero cuando se cambia el sábado por el domingo, se adora el domingo. Así que adorar a la bestia sería guardar el día que ella impuso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, que en este caso serían los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, clarificando un poco, no voy a entrar muy profundo porque solo es el resumen, ¿ya? La bestia, la palabra bestia, se atribuye a la alianza político-religiosa de una nación. Las naciones son bestias. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, etc. Entonces, Roma se convierte en el poder de la bestia, Roma papal, cuando el poder político y el religioso hacen alianza. Entonces aparece la bestia de Apocalipsis 13 con 7 cabezas y 10 cuernos. Luego de la alianza de la política y la religión, pasada la división de los 10 cuernos, que son los 10 cuernos con coronas que tiene la bestia. Muy bien. Ahora, para que se forme la imagen de la bestia, se levanta la segunda bestia que representa a los Estados Unidos, que es potencia. El protestantismo apóstata, ¿ya? Pero espérense todavía. Cuando se levanta esta bestia y acepta una alianza con el poder religioso a través de la aceptación, en este caso, de esas leyes azules que se supone llaman la atención al Shabbat desde el ángulo religioso. Cuando hay esa aceptación, entonces se forma una imagen, una copia de la bestia, de la alianza político-religiosa. ¿Te das cuenta? Y entonces Estados Unidos se convierte en la segunda bestia y acepta la propuesta de las leyes dominicales de Roma, y de esa forma los Estados Unidos de Norteamérica le dan vida a esta imagen del papado. Y el resultado es catastrófico. Apocalipsis 14, 9 al 11. Mira lo que dice acá. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, que es el decreto dominical, porque
el sábado era llamado el sello de Dios, en Ezequiel 20, 12 y 20, ¿no es cierto? Les di mis sábados para que sean por señal entre mí y vosotros, dijo Dios. Y cuando Roma quita la señal del sábado en tiempos de Constantino, pone el domingo en su lugar, el domingo ahora se convierte en la señal, pero de Roma, porque ya no es la de Dios es la de la Biblia, del sábado, pero ahora es la de Roma porque Roma la pone. Entonces, cuando se da ese decreto dominical, se está poniendo la marca de Roma, del papado o de la bestia. La bestia, que es la cuarta bestia de Daniel, y que es la misma de las 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 13, y que es un imperio, una potencia, no es ningún insulto. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Una vez que esa ley dominical es aceptada por los Estados Unidos de Norteamérica y empujada por el sistema del papado, esta marca de la bestia trae esto como resultado. Sigamos leyendo. Apocalipsis 14:10. Sigue diciendo: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué cosa viene? Allá. Es decir, si se acepta el domingo, que es el día de la adoración a la bestia, y se implantan las reglas que acompañarán a este decreto dominical, el resultado es la ira de Dios, es decir, la ruina de la nación, su destrucción. O sea, el plan de Roma con el dragón, con el ocultismo, el espiritismo, para derrumbar a la nación americana, es que la nación americana acepte el decreto dominical y que al guardar el domingo estrictamente con las reglas que se van a poner, la nación entra en una ruina total. Y de esa manera ellos puedan tomar el poder, hacer ceder a los Estados Unidos, dominar el mundo entero y lograr sus propósitos. Así de simple. Eso es lo que está buscando el sistema del papado. Y por eso Dios dice: si alguno adora a la bestia, al sistema del papado, y adora la imagen a lo que Estados Unidos quisiera, o mejor dicho, se buscara que quisiera que hagan, entonces beberán el vino de la ira de Dios. ¿Ahora comprendes? Eso es lo que viene. De hecho, el decreto dominical se dará. No hay forma de que se lo pueda detener según la profecía, porque ocurrirá. Lo que sí hay es la posibilidad de que no sea o el presidente actual y los representantes de la nación, legisladores, los que tengan que apoyar esa ley. En ellos está. Porque en la Biblia y en el espíritu de profecía no encontramos nada que diga: el presidente decretará la ley dominical. No, lo que sí encontramos es que las iglesias presionarán a los dirigentes de la nación, a los legisladores, para que acepten la ley dominical. Es decir, los legisladores ahorita están en la capacidad de aclarar este asunto, a ellos se les llama aclararlo, a fin de que la población y las iglesias no tengan que buscar esta propuesta de aplicar un decreto que, más allá de lo religioso, va a traer la ruina de la economía nacional. Eso es lo que se tiene que analizar, porque si ya fueron declaradas inconstitucionales, si ya hubo error, hay antecedentes, es
imprudente dar un paso equivocado. Y por el lado puramente religioso, es un pecado que las iglesias que quieran guardar libremente, porque son libres, su día de reposo que llaman ellos Shabbat domingo, le quieren poner, pero eso no es bíblico, ¿sí? No hay nada que afirme que su idea es real, pero son libres. Todas las iglesias son libres de creer de acuerdo como a ellos les parezca creer. Pero será Dios quien juzgue al final y perderán sus almas los que no quisieron obedecer a Dios. Pero no pueden querer imponer a través del Estado una doctrina para todo el pueblo y una nación con pretextos antibíblicos para que tenga que ser aceptado ese falso día de reposo, que no puede ser. No hay argumento bíblico para que lo apoye. Habiendo captado eso, esa es la profecía que está en proceso de cumplimiento y que se va a cumplir inevitablemente, porque todo lo anterior que ya se mencionó ya dejó el escenario para que se haga. ¿Te das cuenta ahora? Bien, y sigamos leyendo. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Vamos avanzando, esto ya lo leímos. Las leyes azules quisieron ser fundamentadas con Hechos 27, ya dijimos también eso. Que los Estados Unidos llegarían a establecerse como un poder dominante que solo podría fracasar si hace alianza con el papado, lo que le traería una ruina total por su apostasía. Los Estados Unidos van a convertirse en una nación dominante según la profecía. Por algo dice que sube la segunda bestia. Pero la primera bestia no va a perder su influencia. ¿Por qué? Porque se menciona que las dos quedan hasta el final y que solo serán destruidas por Jesucristo a su segunda venida. Lo que significa que ninguna de estas dos va a caer en batalla, no va a ser destruida por otra nación, porque no está profetizado que Estados Unidos termine de esa manera antes del juicio final. ¿Comprendido? Porque luego va a haber un desate de una guerra completa hasta la venida de Cristo. Pero Estados Unidos entrará en una ruina cuando acepte ese decreto dominical. Ahí es donde tienen que cuidarse, según la profecía. Porque apenas lo haga, el siguiente paso es que logran la caída de este poderoso imperio o nación, según el símbolo bíblico estoy hablando. De manera que entonces, y esto lo quiero dejar en claro, que es inevitable que se cumpla la profecía, mas hay de aquellos que apoyen para que se cumpla. Como alguna vez Cristo dijo, a la verdad del Hijo del Hombre va como está escrito de él, lo que está ya profetizado, no se podía cambiar. Con esas palabras le dijo a Judas, porque fue a Judas a quien se refirió cuando le dijo, a la verdad del Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Igualmente ahora sucede con la nación. A la verdad de Estados Unidos va como está escrito de él en la profecía, que de ahí saldrá el decreto dominical, la marca de la bestia. Mas hay de aquel por el cual venga esa marca de la bestia, ya sea el presidente o los legisladores. Esa es la advertencia de Dios. ¿Por qué? No es por una amenaza simple de Dios, no, sino porque la advertencia les va diciendo, porque si ustedes hacen eso, no los voy a poder librar yo, dice Dios. Eso es lo que está diciendo. Así toda la nación le ore, así todos los pastores de esa nación oren, para que Dios los libre, bajo un error como ese, no lo podrá hacer. A eso se está refiriendo Dios cuando dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, no voy a poder evitar el vino de la ira sobre él. Eso es lo que pasará. La ira de Dios caerá. Y la ira de Dios se manifestará en que la nación cederá. No habrá nadie quien la libre. Es la ruina de la nación.
Eso es lo que está presentando la profecía. Y entonces queda desaparecida de la historia con toda su gloria. Pero aquellos que están en el poder podrían librar sus almas y obviamente ellos tendrán trabajo en el reino celestial si son fieles a Dios, si se ponen de parte de Dios, porque el conquistador, vamos a poner ahora el escenario por un momento hacia el lado del cielo, ¿ya? Cuando estos hechos se cumplan, el conquistador del cielo va a hacer su presencia en la tierra. Porque si los Estados Unidos llegan a aceptar la propuesta del decreto dominical, entonces la primera bestia, Roma papal, empujaría a que, siendo la primera potencia del mundo, Estados Unidos, empujaría que con su influencia toda la tierra se someta a ellos. Y el sistema del papado con eso lograría otra vez el gobierno del mundo como en la Edad Media, porque ese es el plan, según la profecía bíblica, ¿no es cierto? Eso busca, porque Apocalipsis 13:3 dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, se quiere conformar como el poder indomable sobre la tierra, que nadie lo domina, ya. Entonces, si eso llega a ocurrir, pongamos ahora un escenario de que ya se realizó esta alianza como está profetizado que va a ser, ¿ya? Ponemos el escenario de Roma dominando, Estados Unidos ahora como su aliado ya, habiendo aceptado el decreto dominical, y entonces juntos se vuelven dictadores, dominantes, porque tienen el poder en las manos para someter a todos los que están alrededor del mundo. Porque estos dos poderes unidos son invencibles ya. Entonces, cuando eso se da, la humanidad queda indefensa y esclavizada. No hay nadie que los libre en la tierra. Ninguna potencia podría, porque no tendrían la capacidad para poder enfrentarse con estos dos. No lo podrían hacer, porque tienen todo el poder en las manos. Entonces, ¿qué ocurriría? Solo quedaría una salida para la liberación de aquellos que le sean fieles al nuevo que va a venir a conquistar. Ahí es donde Jesucristo entra en el escenario. Ahí es donde la profecía de Apocalipsis 19 entra en función. Donde viene montado en un caballo blanco con todos los ejércitos del cielo, porque viene a quitar a los usurpadores de la tierra, a la bestia y a su imagen. ¿Comprendes eso? Entonces se da una batalla mundial, porque tiene que darse la batalla final. Y en esa batalla interviene Jesucristo en el Armagedón. Y cuando Cristo entra a la tierra para tomar lo que le pertenece, lo que es de Él, y libertar a la humanidad, no va a poder libertar a los que aman a la bestia y a su imagen. Por eso dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, beberán del vino de la ira de Dios. Entonces tú tendrás que estar entre aquellos que no están ni de parte de la bestia, el papado, ni de parte de su imagen, el protestantismo apóstata, es decir, el protestantismo profundo. Y para eso tendrás que manifestarlo con la señal de Dios. Ese es el sello que reconocerá Dios, como lo hizo con el pueblo de Israel al salir de Egipto. Y entonces, solo los que tengan el sello de Dios serán protegidos de la ira de Dios. ¿Comprendes eso? De ahí que entonces el asunto del sábado y el domingo es la piedra de toque que se va a dar para los últimos días de lealtad hacia Dios o de rechazo a Dios.
Entonces, al entrar Jesucristo, porque Él es el que va a conquistar ahora, Él va a ser la nueva potencia mundial, lo que va a buscar es que como todo el mundo esté esclavizado y solamente ya hay el gobernante mundial que es el anticristo y su aliado, entonces solo va a quedar un camino. ¿Cuál? Que toda la tierra sea un solo bloque, porque ellos la habrán formado así, y que en ese bloque que ya encuentra Jesucristo, que es un solo bloque mundial, entre este libertador para liberar a todos los que están en esa granja impuesta por la bestia y su imagen. Y como todos estarán esclavizados por estos dos poderes, entra Jesús y los confronta a esos poderes y el resultado no se deja esperar, ¿no? Apocalipsis 19, 19 y 20 dice: y la bestia fue presa, con ella el falso profeta, y fueron echados en el lago de fuego ardiendo con azufre. Y todos los que estaban con ellos también fueron echados en el lago de fuego. Así, esta profecía está por cumplirse, pero las decisiones finales están por ser tomadas. Y hemos llegado al límite, porque ahora tenemos un presidente que puede tener en sus manos, con el poder de Dios, el defender la verdad de la ley de Dios y salir por completo de toda idea del Estado profundo y la Iglesia profunda. Así, las cosas claras. Y tiene el privilegio de que si lo hace, Dios estará con él, y a los que aquí en la tierra han sido fieles y han sabido gobernar, Dios dice serán reyes y sacerdotes y traerán la gloria de sus naciones hasta el monte de Sión, donde están la ley y los profetas. Así, ellos están para elegir. ¿Quieren seguir siendo representantes como lo que han aprendido a ser por la eternidad? Porque Dios tiene reyes en varios lugares del universo. El texto bíblico es claro en Apocalipsis capítulo 21, que cuando la nueva Jerusalén se establezca, los reyes de todos los lugares traerán su gloria a ella, dice. Es decir, sus tesoros. Se seguirá trabajando en la forma en que se trabaja en el cielo, que es mucho más bella, superior y poderosa de la que se trabaja acá. Pero acá se tendrá que demostrar si somos dignos de poder trabajar allá. Así que ahí son llamados los legisladores si quieren tener un trabajo eterno. El Dios del cielo no miente. Las palabras de Él son fieles y verdaderas, por eso se llama Él el fiel y verdadero. Él, cuando venga, va a venir trayendo un letrero que va a ser público. El texto bíblico dice que en su muslo lleva un nombre claro en el que se le reconoce como Rey de Reyes y Señor de Señores, y una franja que dice fiel y verdadero. Así que son las características que trae Él. Es lo que lo caracteriza a Él. Y Él no mentirá. Y si Él entra, todo lo que ha dicho se cumplirá. Así que entonces, es para ese tiempo que Jesucristo viene para poder tomar el mundo. Tiene que tomar lo que es de Él. Y una vez que tome el mundo, lo va a purificar para poder reiniciarlo después de que sus hijos sean llevados al cielo y traídos de vuelta a la tierra. Pero bien, de eso vamos a hablar en otro momento. Ahora, continuemos viendo qué más es lo último que queda del cumplimiento profético. Que Estados Unidos buscará aliarse con Roma si apostata de sus principios que fueron el fundamento de su progreso real. Que habrá un protestantismo americano apóstata formando alianza con la Iglesia profunda de Roma. Se le llama protestantismo apóstata porque será un protestantismo que renegará de la fe. ¿Qué cosa es renegar de la fe? Es unirse con el espiritismo. ¿Y qué cosa es unirse con el espiritismo? Aceptar
las ideas ecuménicas. Solo amor, nada de doctrinas. ¿Qué Biblia? Nos unimos en amor. ¿Eso qué se llama? Eso se llama apostasía, renegar de la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Entonces, un protestantismo apóstata se caracterizará por un protestantismo que se haya unido con la iglesia profunda, aceptando la propuesta dominical. ¿Comprendes ahora? Eso se llama protestantismo que apostata. Ese protestantismo apóstata que es el ecuménico, porque hay protestantes que ahora están guardando el domingo, pero que todavía no entienden que los ata en alianza con la iglesia profunda de Roma. Pero esos protestantes que no quieren nada con el ecumenismo y que quieren permanecer en la fe que recibieron de los reformadores, ellos tienen que ahora ver qué cosa los va a diferenciar por completo de los apóstatas. ¿Comprendes? Y es ahí donde van a tener que limpiarse por completo para ser una iglesia pura, santa y sin mancha que espere a Jesús. Tienen que limpiarse por completo de cualquier mancha que esté en contra de la pureza. ¿Entiendes? Cuando dice Efesios 5:26 que la iglesia que esperará a Cristo será pura, santa y sin mancha, necesitamos analizar qué cosa significa la pureza, qué cosa significa la santidad y ser sin mancha. Cuando tú buscas lo que es la pureza representa a la ley de Dios, la justicia, la santidad es la ley de Dios, la ley es santa, justa y buena. Entonces, a fin de que tú puedas ser puro, porque cada miembro es el que conforma la iglesia, tú tienes que estar en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Cuando la iglesia esté en ese nivel, se dirá: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, cuando la iglesia protestante regrese a la ley de Dios, los creyentes de Jesús regresen a la ley de Dios aceptándolo, se cumplirá que son la iglesia pura, santa y sin mancha. ¿Comprendes eso? Y siendo que se convertirán en la iglesia pura, santa y sin mancha, recién serán el protestantismo puro. Porque no te olvides que Filadelfia estará hasta la segunda venida de Cristo. La iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del amor filial, es la iglesia que pasa por la Odisea. Es decir, la iglesia que es purificada con la ley. Y cuando Filadelfia termina de pasar por la Odisea, entonces Filadelfia espera la segunda venida de Jesús. ¿Estás entendiendo? Apocalipsis capítulo 3 nos habla de la iglesia de Filadelfia desde el versículo 7 en adelante y declara en el versículo 9 y 10 lo siguiente. Leámoslo para que te des cuenta, solo para que tengas la idea, ¿ya? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, el tiempo de la tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escucha bien esto para Filadelfia.
todos los protestantes representan a Filadelfia, la iglesia que salió de Roma. Y a toda esta Filadelfia, al protestantismo, se le dice así: yo te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. No dice que no van a estar en la prueba. Aquí vamos a aclarar cosas. Dice, te guardaré, te protegeré de la hora de la prueba. ¿Y por qué sabemos que no será sacada de la tierra como están haciendo creer de que ya se van? Te voy a decir por qué, para que no te engañes, no te van a llevar a otro lugar, sino... Sí lo van a hacer, te aseguro que lo van a hacer. Pero fíjate, ciñámonos estrictamente a lo que dice el texto. Volvamos a leer el verso 10 y 11, para que queden claros, ¿ya? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has seguido lo que dice mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Verso 11. He aquí yo vengo pronto. Es decir, mira, todavía vengo después. Va a pasar la prueba, pasa un tiempo y yo voy a venir. Mi segunda venida. Y se le dice, retén lo que tienes. ¿Estás entendiendo? Es decir, siguen en la tierra. Retén lo que tienes. No dejes de guardar lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hasta mi segunda venida. Así que no te engañes, que no te engañen por ahí de que te vas a ir antes, no te vas a ir. Todos pasan por el tiempo de la tribulación, todos. El pasaje es clarísimo. Y entonces todos estos que tendrán que esperar la segunda venida de Cristo, tendrán que mantenerse en la pureza, santidad y limpieza. Y para lograr eso, deberán guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya está, más claro no puede ser. Vamos ahora, continuamos leyendo hacia el final. Que estas iglesias ecuménicas, apóstatas y profundas presionarán sobre el Estado americano. Cuando dice que estas, es porque estoy contando que hemos dicho que esto pasaría, que estas iglesias, pasaría que estas iglesias ecuménicas, apóstatas y profundas, presionarán sobre el Estado americano para hacerle imponer lo que no debe, como ser las leyes azules, y que serán los legisladores o Cámara de Representantes y el presidente con los tribunales federales, quienes instigados por estos protestantes apóstatas, cederán por el voto popular para aceptar el falso día de reposo. Por eso no debe aceptarse ninguna relación de religión y Estado para decidir en América las creencias y la conciencia. Interesante. Seguimos avanzando. Que los que acepten esta apostasía con Roma se convertirán en perseguidores de los fieles de Dios y por esto será condenada la nación. Pero los legisladores que quieran ser fieles a Dios serán perseguidos sin importar quién sean por parte de la Iglesia profunda, que con sus influencias controlará todos los sectores políticos y de influencia. Muchos legisladores, ya sean desde el presidente o de las diversas entidades del Estado, serán fieles a Dios y se unirán con el remanente de Dios y soportarán la persecución final del dragón, pasarán por el tiempo de angustia con el pueblo de Dios y serán reconocidos como fieles servidores del Señor. Eso es lo que dice la profecía y eso es lo que viene en el próximo tiempo ya, en los próximos días. Que cuando esto ocurra, esta nación tomará el control de la humanidad, los Estados Unidos, produciendo las plagas apocalípticas. Así que esta nación en alianza con el sistema de la bestia empujarán a que se desaten las plagas de la ira de Dios. Interesante, es decir, con todo su poder tecnológico producirán enfermedades, daños en el mar, daños en el calor del sol, y entonces Dios tendrá que liberar con una quinta plaga a su pueblo y una sexta, y con la séptima derrocar a los poderes impíos con sus propias armas, las armas de destrucción masiva, donde se verá un terremoto tan grande cual no fue visto, que va a destrozar continentes enteros, que va a dejar poca gente en la tierra, y que habrá
un tremendo granizo de 34 kilos de peso, un tremendo tsunami, un huracán mundial, estoy hablando. Esto ya está anunciado que está por pasar, porque ya todos los científicos lo saben. Esto es inevitable. Ellos mismos dicen, eso va a pasar. Lo que no sabemos es cuándo pasará. Pero la Biblia dice cuándo pasará. Ya esto se viene, que se viene porque va a ser empujado por los poderes del mal. ¿Ah? Y entonces será el cierre de la historia de todo. Que la Iglesia Católica se dividirá para separar al trigo de la cizaña para que los fieles salgan de esa Babilonia. ¿Sí? Tenía que pasar. Eso lo vinimos anunciando y ya lo estamos viendo. Estamos viviendo en carne viva esa división en la Iglesia Católica, donde la Iglesia profunda está siendo denunciada y el lado del trigo está empezando a ser separado. Ahora, ese lado que está empezando a ser separado debe asegurarse de ser el trigo. Y solo hay un camino para que se mantenga como trigo. Y es el que ya hemos dicho, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que grandes líderes desde los cargos altos irán siendo separados para servir a Dios al no aceptar a la Iglesia profunda y no deberán dejarse dominar y corromperse con la idolatría, evitando mezclarse con cualquier intento de ecumenismo que será el arma para someter o asesinar a los fieles. Por lo cual, los que hayan abierto los ojos a la verdad no cederán a sus sentimientos ni emociones ni impresiones, sino seguirán la Biblia como regla principal para la verdad. Serán los únicos que se librarán de la Iglesia profunda. No deberán permitir una sola hebra de panteísmo. Muy bien. Estas palabras, todo esto es lo que se ha venido profetizando. Se ha cumplido todo lo que el tercer ángel ha dicho hasta el día de hoy y el escenario está listo para lo que he dicho ahora que se va a cumplir. ¿Sí? Lo que se viene ya no es ni siquiera necesario ser un muy estudioso de la profecía para saber lo que va a resultar. Es fácil de darse cuenta. Si Estados Unidos vuelve a ceder al Estado profundo y a la Iglesia profunda, entonces la desgracia vendrá. Así que, sacerdotes que se hayan dado cuenta de la Iglesia profunda sinodal, líderes, obispos, cardenales, arzobispos, nuncios, que hayan despertado y se hayan dado cuenta de la Iglesia profunda, asegúrense, por favor, de ver qué la hace profunda la Iglesia. Es un tiempo donde sin pena tenemos que ver, porque la salvación es más importante que la pena, qué es la verdad. Está en nuestras manos, con el poder de Dios, el hacer esto. El ocultismo, el satanismo, no es un poder que se queda quieto. Se puede haber tenido victoria sobre esos poderes, se los puede haber desenmascarado y el mundo entero haberse dado cuenta y haberse polarizado, pero aún no ha acabado la guerra. Se puede ganar la batalla, pero todavía falta ganar la guerra. La guerra todavía continúa. Y mientras el ocultismo tenga un punto del cual aferrarse, solo uno, es suficiente para que vuelva a empezar el mal. Por un pecado estamos en el mundo como estamos. Por una desobediencia de comer el árbol prohibido. Por un solo detalle, una sola hebra de panteísmo, de creencia idólatra y pagana, y podríamos volver otra vez todo atrás. Así que, para aquellos que hayan sido fieles a Dios de verdad, en el sacerdocio que quieren servir al Señor, la promesa es: habrán reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Sacerdotes, pero para Jesús esta vez. Un sacerdocio real. Pero hay que demostrar que se debe de estar o se puede estar en ese sacerdocio. ¿Cómo? Poniéndose por completo de parte de Jesucristo. Asegurémonos de ver la ley. Olvidémonos de tradiciones. Olvidémonos de lo que ha sido escrito por aquellos que han llevado ahora a esa iglesia sinodal. ¿Sí? Aquello que fue es lo que ha traído esto. Así que asegurémonos de dónde fue el desvío.
en qué punto se desvió la iglesia para que pudiera haber llevado al idealismo sinodal. Pues eso no es de ahorita, eso viene desde la Edad Media. ¿Qué llevó a la iglesia a ese error? ¿Qué es lo que ha traído este resultado? Cuando se investigue y se averigüe eso y se estudie, la iglesia estará segura. Pero no será todo el sistema, imposible. Solo serán el remanente. Pensemos con la cabeza en la realidad y no imaginemos lo que podría ser o nos gustaría que fuera. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a que todo esto que hemos aprendido quede grabado en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestra vida cristiana. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos humildemente, Padre Santo, que todo esto quede grabado en nuestra mente y corazón y sea el motor que impulse nuestras acciones. Toca los corazones de aquellos que están, Señor, en los poderes legislativos de la nación americana, para que ellos puedan, Señor, tomar decisiones correctas, para que, Señor, tu luz pueda llegar hasta sus mentes y corazones y sean parte de aquellos que ayudarán a la liberación de tu pueblo en este mundo. Te rogamos, Señor, por aquellos líderes que han despertado en Roma y que buscan, Señor, hacer tu voluntad, que tú puedas darles la luz necesaria para que puedan captar y darse cuenta con más claridad cada día de aquello que buscan en sus corazones querer hacer, Señor, con sinceridad para el bien. Y que puedan ser aquellos de quienes se diga, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni de sus plagas. De en medio de todo ese sistema que se ha corrompido, para que puedan ser participantes con el remanente, es decir, con aquellos, Señor, que estudian la Biblia a nivel mundial y que ven la luz como debe de ser y que están llamando la atención para que se den cuenta la humanidad entera del tiempo en que estamos viviendo. Confiamos plenamente en que tú, Señor, como has actuado hasta acá y has ayudado a quienes con sinceridad están buscando lo justo y los has traído hasta acá con victoria sobre el mal, sobre el ocultismo y el satanismo, que ellos sigan abriendo los ojos, Señor, para no mirar hacia atrás, sabiendo que todavía hay un camino por delante que debe ser terminado de recorrer. Quédate ahora con nosotros y bendice a tu pueblo, Señor, y que los fieles que están dentro de tu pueblo se preparen para este conflicto final, para llevar sus lámparas encendidas en medio de la oscuridad que caerá sobre la tierra entera. Y que los que faltan dentro de nuestra iglesia, Señor, despiértalos para que de una vez tomen posición de parte del mensaje del tercer ángel. Te rogamos, Señor, que los enemigos de la fe que están dentro de la misma iglesia no puedan amarrarlos más ni arrojarlos para que no puedan despertar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.